Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada formativa tan necesaria y sobre todo tan oportuna para nuestro colectivo en este momento. Como bien sabemos, las oficinas de farmacia no somos un comercio cualquiera, somos el punto de atención sanitaria más cercano a la población. En muchos casos ofrecemos un servicio 24 horas al día, los 365 días al año. Esta cercanía y disponibilidad hace que también, sumada al hecho de que custodiamos medicamentos muy codiciados, nos convierta en un foco vulnerable. El objeto de la sesión de hoy es puramente práctico, saber qué hacer, cómo actuar y qué medidas adoptar para sencillamente no ponérselo fácil a los malos. Aprenderemos a identificar qué es la violencia, tanto física como la verbal, que muchas veces la normalizamos de una forma errónea. Esta jornada no surge de la nada. Muchos habéis notado el incremento de las inspecciones por parte de la Policía Nacional en las oficinas de farmacia. Esto ha generado, lógicamente, muchas dudas que hoy vamos a aclarar. Trataremos temas tan importantes como el servicio nocturno de urgencias y la obligatoriedad de contar con guardieros tipo túnel, tolva o bandeja, que permitan dispensar sin que el usuario penetre en el interior del local. También trataremos temas como los sistemas de alarma, videovigilancia y cámaras. Aclararemos toda la documentación que necesitamos tener al día en la oficina de farmacia. El desconocimiento de estas normas saben que no exime de su cumplimiento y el no tenerlas al día puede acarrear importantes sanciones administrativas. Por ello, esta sesión es clave para que revisemos toda la documentación y contratos de los equipos con las empresas. Para guiarnos con total claridad en todos estos temas, contamos hoy con uno de los máximos referentes policiales en la materia. Nos acompaña Juan José Navarro, inspector de la Policía Nacional, quien ejerce las funciones de interlocutor policial sanitario y jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada. Él nos va a desgranar con todo detalle todas las cosas y las dudas que tengamos referencia a estos temas. Si alguno tiene algún tipo de pregunta, la puede ir haciendo por el chat o al final de la ponencia. Sin más dilación, le cedo la palabra a don Juan José Navarro. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muy bien, antes de nada quiero dar las gracias al Colegio de Farmacia de Tenerife por contar con la Policía Nacional para aclararles todas las dudas y darles esta jornada formativa. Como bien me han dicho, soy el inspector Juan José Navarro, me tienen a su disposición en la comisaría de la Policía Nacional, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida 3 de Mayo. Bien, sin más dilación, vamos a entrar en la materia. El pasado año 2017, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, se hizo eco de la problemática que había en España acerca de todas las agresiones que venían sufriendo de forma continuada y reiterada todo el colectivo sanitario, los farmacéuticos también incluidos, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 17 crean una directiva, una instrucción que es la 3/2017, que recoge ya la figura que yo represento, que es el interlocutor policial sanitario, una figura para acercar el colectivo sanitario a la Policía Nacional, un vínculo, un puente de unión, un contacto directo entre ustedes y nosotros, ¿vale? Estos titulares que están en pantalla son titulares de prensa reales que han sucedido en algún momento, en algún lugar de España, fruto de lo cual se crea la instrucción y la figura que yo represento. Detenido un joven de 27 años por agredir a un médico en un hospital, las mujeres encabezan las agresiones a sanitarios, un hombre agrede a un médico y a una técnico que atendían a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Los periódicos de aquí de la provincia también recogen de vez en cuando algún hecho que sucede y le damos una respuesta policial al mismo. Entonces, fruto de toda esta problemática, se crea, como ya les vengo diciendo, esa instrucción para intentar darles un poco de calor y de cariño al colectivo de ustedes, ayudarles en todo lo posible para que no sufran más agresiones. Y si llegaran a sufrir una agresión, saber cómo tienen que actuar al respecto, ¿de acuerdo? Pero el objetivo es frenar las agresiones. El protocolo afecta a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, que yo represento, y mis compañeros de Guardia Civil, en su demarcación territorial también tienen un interlocutor policial sanitario. Como les vengo diciendo, es un cauce de comunicación directa entre los responsables sanitarios y el colectivo de la policía, a través de una figura importante que es el Departamento de Seguridad. Un departamento de seguridad se crea, por ejemplo, en un hospital o en un centro de salud para darle importancia a la seguridad, con un responsable al frente de la seguridad de ese hospital, de ese complejo, ¿de acuerdo? En las farmacias, evidentemente, no tienen ustedes creado ningún departamento de seguridad, pero sería bueno que el Colegio de Farmacia se planteara crear un departamento de seguridad con la única finalidad de dar respuesta a la seguridad.
El Departamento de Seguridad se crea a través de la Policía Nacional y su director de seguridad al frente se encargaría de la seguridad, de coordinar todo lo que es el tema de la seguridad. ¿De acuerdo? Para cualquier aclaración sobre este aspecto, pues nos contactan y se lo explicamos con más ampliación, ¿vale? Y más detalle. Bueno, coordinamos y desarrollamos y ejecutamos las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación al personal sanitario. Hay un interlocutor sanitario en cada provincia de España. Yo represento la de Santa Cruz de Tenerife. Se han ampliado recientemente también a otras ciudades que no son provincias, pero que son grandes, como Algeciras, Vigo y demás. Queremos impulsar la creación de los departamentos de seguridad. Tenemos trato directo con la Organización Médica Colegial, el Consejo General de Enfermería, asociaciones y colegios de médicos y enfermeros, las mutuas sanitarias, colegios de farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas y trabajadores sociales. Impartimos jornadas de formación para que sepan la figura que yo represento y el problema que es y darle visibilidad con todos los colegios médicos, técnicos. Damos cursos de agresiones a profesionales sanitarios, organización médica colegial, en toda España. Esto se impulsa desde el interlocutor nacional sanitario que está en Madrid y todos los que estamos en provincia seguimos sus pasos. También damos formación en universidades. Recientemente di una jornada formativa en el Colegio de Enfermería del Hospital de la Candelaria a los alumnos de cuarto curso. Intentamos dar unas técnicas y herramientas para prevenir las agresiones y formar en el análisis del comportamiento y prevención ante agresiones en entornos sanitarios. Desde el año 2025 se han formado, desde el año 2017, perdón, se han formado más de 50.000 profesionales en estas jornadas en toda España y en el año 25, el año pasado, que son los últimos datos estadísticos que manejamos, en total unos 12.000 sanitarios. Las fotos que están en pantalla es el equipo del Interlocutor Nacional Sanitario que está en Madrid. Bueno, vamos a analizar ahora las denuncias que se interpusieron en el año 2025. Hubo un incremento de un 26,35 de denuncias que se pusieron en demarcación de Policía Nacional. Esto no significa que las agresiones hayan aumentado, significa que hay tolerancia cero, que ustedes ya denuncian todo lo que les pasa y denuncian mucho más que antes, porque sigue habiendo una cifra negra de hechos que no se denuncian, que no son denunciados. ¿Vale? Lo que no se denuncia no existe. Si no existe, no se pueden tomar medidas en consecuencia y las personas que ejercen esa violencia, pues sus actos no van a tener consecuencias. Entonces, la herramienta principal con la que ustedes cuentan para defenderse de lo que les sucede es la denuncia. Denuncia formal en una comisaría de policía, ¿de acuerdo? Si les han amenazado, les han agredido y demás. Ustedes también tienen una serie de delitos que suceden en sus entornos que son delitos contra la propiedad. No dejan de ser un despacho que vende medicina, venden otros productos de higiene y demás, y sufren hurtos, sufren robos, sufren estafas con tarjetas de crédito, sufren falsedades documentales, van con una receta falsa. Bueno, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan y vean en su día a día, verdad? Pero bueno, afortunadamente las agresiones que ustedes sufren son significativas, por llamarlo de alguna forma. En pantalla tienen el delito de atentado a funcionario público, que es el más frecuente. En el caso de ustedes, ustedes no son funcionarios públicos, los sanitarios sí lo son. Tienen la consideración de funcionario público y de autoridad. Entonces, ellos, a los sanitarios, les recoge, tienen la protección jurídica, que son, cuando les agreden, también el autor respondería por un delito de atentado contra la autoridad, pero en el caso de ustedes, tristemente no. Eso es una cosa que tienen que luchar ustedes para que los legisladores cambien esa norma y les amparen también como que ustedes sean autoridad, ¿de acuerdo? Para que estén protegidos por esa protección jurídica especial penal, ¿vale? Y bueno, esto es el modus operandi de lo que sucede, pues con intimidación, con violencia física, por escrito, con amenazas por escrito, de aproximación, lanzamiento de objetos y demás. Son datos estadísticos de las 500 y pico denuncias que han sucedido en España en el año 25. Afortunadamente, la gran mayoría son de forma verbal, ¿vale? Es violencia verbal. Amenazas, coacciones, faltas de respeto, insultos y, con carácter residual, las agresiones físicas. Las agresiones físicas son las que menos se producen, pero bueno, una persona que le va a agredir no entra por la puerta y le agrede sin más, ¿vale? Da una serie de
de señales de que la agresión física puede suceder. Primero empezará con una violencia verbal, empezará a gritar, a amenazar, a insultar y puede derivar en una agresión física. Ustedes tienen que saber reconocer a esa persona violenta que entra en su farmacia para evitar sufrir una agresión física. Tienen que saber ver las señales. La señal principal es una persona que entra alterada, que entra nerviosa, que entra con un ataque de ira. Pues tienen que saber reconocer esas señales para evitar sufrir una agresión física. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me corta, que pregunte y yo contesto o lo que sea. Igual voy muy rápido. Bueno, el mapa caliente de las denuncias de los sanitarios en el año 25, donde más sucede en Madrid, en Sevilla, afortunadamente en Santa Cruz de Tenerife hemos recogido pocas denuncias, que no significa que no sucedan cosas, que no haya amenazas, que no haya agresiones, pero se denuncia muy poco. Yo no recuerdo ningún farmacéutico verlo en comisaría denunciando nada, realmente. Tendría que tirar de archivos de archivos policiales para ver qué han denunciado ustedes. Si alguno ha denunciado algo en alguna comisaría de policía, que me lo haga saber. En el año 25 o recientemente, algún hecho que le haya pasado. Yo realmente no recuerdo haber visto en ninguna parte de las ocurrencias nuestras, de las denuncias, ninguna denuncia. Farmacias han denunciado unas amenazas, una agresión. Si alguien ha denunciado algo y lo quiere contar. Hurtos tampoco, veo hurtos de Mercadona, hurtos de Hiperdino, hurtos de Carrefour, hurtos de Alcampo, pero hurtos en farmacia. ¿Alguien ha denunciado algún hurto que le haya pasado? Bueno, por provincia, las denuncias en toda España. Se lleva La Palma Sevilla, seguido de Málaga, Cádiz, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, 7 denuncias por agresiones verbales o físicas en el año 2025. Poquísimas, muy pocas. Pasan muchas más cosas que denuncias que hemos recibido. No les voy a llevar a engaño. Denunciar no es algo agradable, ¿vale? Cuando una persona denuncia es desagradable. Tiene que ir a una comisaría, contar lo que ha sucedido, revivirlo, luego tiene que ratificarse ante la autoridad judicial, luego tiene que acudir a juicio cuando se ha requerido, verse cara a cara con la persona que ha denunciado, con el que le ha agredido. No es agradable, pero es la herramienta más poderosa que tenemos para frenar las agresiones. ¿Por qué? Porque la persona que nos ha agredido, que nos ha insultado, amenazado, coaccionado o incluso golpeado, sus actos van a tener consecuencias y va a ser una prevención para que no vuelva a hacerlo en el futuro ni a ustedes ni a sus compañeros. ¿De acuerdo? Las víctimas de esta violencia, en su mayoría, mujeres. Y los autores, en su mayoría, hombres. La mayoría de mujeres que reciben las agresiones, yo creo que tiene una explicación. En la sanidad pública y privada, el colectivo femenino es mucho más numeroso que el masculino. No sé por qué, pero es así. Y los agresores suelen ser, en su mayoría, varones, ¿vale? Entre 36 y 55 años. ¿Dónde sucede estas agresiones? De las denuncias que ponen, extraemos inteligencia y entonces vemos dónde sucede todo esto. En su mayor parte, en los hospitales, seguido de los centros de atención primaria, centros sanitarios especiales, también pasa en la vía pública, en las consultas médicas, en los centros sanitarios polivalentes, en las atenciones en los domicilios también sucede bastante. Yo siempre le digo a sus compañeros de los hospitales y los centros de salud que cuando vayan a hacer un servicio, un acto médico a un domicilio, que tengan mucho cuidado a ver dónde se van a meter y que nunca vayan solos. Siempre se lo digo a ellos porque eso es así. No sabemos dónde nos vamos a meter en un domicilio y les pueden agredir. En su caso, pues no tienen que salir a los domicilios ni nada. Los médicos de familia son los que más agresiones sufren o los que más suelen denunciar. Los médicos especialistas, seguido y luego del colectivo de enfermería. Y por último, los veterinarios. De las ópticas también tenemos, las matronas, dentistas, farmacéuticos 2. Hay 2 denuncias de farmacéuticos en España. Algo es algo está pasando. De todas estas actuaciones, se practicaron 138 detenciones, 11.500 actuaciones policiales en centros médicos y en domicilios 8.000 actuaciones policiales. Yo siempre les digo que cuando ustedes tengan un problema en su farmacia, cuando entre una persona que ya apunte maneras de comportarse con violencia, con agresividad, lo que tienen que hacer es llamarnos, a nosotros, a la policía,
que para eso estamos. A través del canal que todo el mundo conoce, el teléfono 091, el de la Policía Nacional. Nos llaman, mire, aquí hay llamo de tal farmacia, hay un cliente que entra y que está violento, está agresivo, está amenazando, está insultando y seguramente nos va a agredir. O está rompiendo el mobiliario, o se está... Llámenos que estamos para eso, estamos para ir y ayudarles, ¿de acuerdo? Es lo primero que tienen que hacer, llamarnos, avisarnos que tienen un problema cuando ustedes lo vean, ¿vale? Y no den lugar a que esa persona con su violencia llegue a agredirles. Cuando una persona entre con esa actitud en una farmacia, mantengan la distancia, no interactúen con ellos, ignórenlos y nos llaman por teléfono, por favor. Bueno, la franja horaria cuando más violencia es reportada entre las 11 y las 12 del mediodía. 26 denuncias por amenazas, de un total de 2.084 hechos. La respuesta, la denuncia. Y el interlocutor policial sanitario, que soy yo, para cualquier duda y acompañarles cuando tengan que presentar alguna denuncia en comisaría, me llaman y les acompaño en Santa Cruz de Tenerife. Queremos llegar también a los administrativos, también son personales sanitarios en los hospitales, los celadores, los vigilantes de seguridad, otros colectivos donde están ustedes, el colectivo de los farmacéuticos, los veterinarios también, sufren bastante violencia, los fisioterapeutas, odontólogos, los trabajadores sociales. Tenemos una herramienta importante que queremos poner en marcha en los centros médicos, que es la denuncia in situ, es decir, que se habiliten ordenadores en los hospitales para que los policías puedan tramitar las denuncias en los mismos hospitales. Para eso tiene que haber un servicio de seguridad con vigilantes de seguridad que retengan o detengan al infractor hasta que llegue la patrulla policial, el delito sea leve, y entonces se tramita la denuncia in situ. Eso es un proyecto que ya está funcionando en los centros comerciales como Corte Inglés, Carrefour, Mercadonas y demás, pero queremos trasladarlo a los centros sanitarios. ¿Cómo ven, cómo valoran lo de poder hacer en la farmacia? Sería también una posibilidad. Bueno, la herramienta principal para frenar la violencia o los hechos delictivos es la denuncia. Es lo más fundamental y lo más importante. ¿De acuerdo? Me parece que me he saltado los datos de las farmacias. Las farmacias, aquí están. Perdón, he ido tan rápido. Bueno, esta estadística reciente es de lo que sucede en las farmacias, ¿vale? En toda España. En total, 2.084 hechos denunciados en toda España. En toda España. Esto no está dividido por provincias, con lo cual esto me lo han pasado así y desconozco los hechos que se han denunciado en la provincia de Tenerife, pero ya les digo yo que son pocos, porque en mi trabajo del día a día veo poco o nada, ninguna denuncia de ninguna farmacia, ni ningún hecho que suceda en una farmacia. Lo que más se denuncia en toda España es el delito de hurto, delito contra la propiedad, el hurto, seguido del robo con fuerza, cuando la farmacia está cerrada, ejercen fuerza, rompen y entran para robar algo. El robo con violencia o intimidación, lo que comúnmente se conoce como un atraco. Atracos en farmacias en Tenerife, realmente pocas, ¿no? Afortunadamente. O suceden y no lo han reportado ustedes, no nos han avisado. Luego daños, personas que entran en la farmacia y rompen objetos, estafas, a la hora de pagar con tarjeta o con dinero falso, como cualquier comercio, falsificaciones de documentos, las recetas falsas y demás, que nos reportan ustedes y lo denuncian. La usurpación de estado civil es hacerse pasar por otra persona para sacar una receta con un DNI falso y demás. La apropiación indebida y las amenazas. Esto ya entra dentro de lo que es la violencia verbal, las amenazas, ¿vale? Importante que lo denuncien. Afortunadamente, no hay ninguna agresión física reportada. Eso es un hecho importante, ¿vale? Ustedes prácticamente no sufren violencia física, sino verbal. Importante. Lo que les decía antes, la respuesta es la denuncia y el interlocutor policial sanitario y demás. Ahora vamos a pasar la siguiente. El siguiente archivo, por favor, para ver las técnicas para usar cuando sufran algún tipo de agresión o violencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Si ustedes tienen que hacer alguna pregunta, aprovechen ahora.
Ahí está. Gracias. Vale, pues seguimos. Ahora, esta segunda parte de mi exposición, les voy a dar una serie... Hay una pregunta. Perdón, ¿se me oye? Sí, que oye. Hola, mira, una pregunta. En la diapositiva anterior que acabas de explicar, que estaba todo desglosado, en las farmacias, ¿qué significa descuido? Que es la que más tiene, o sea, el número más alto de todos con diferencia. El hurto al descuido es cuando le sustraen algún objeto de la farmacia sin que usted se dé cuenta, sin ejercer violencia ni romper nada, sino ven algo sobre la mesa y lo distraen y se lo llevan. Vale, vale, gracias. Nada. ¿Seguimos? Vale, ¿alguna pregunta más? No. Vale, bueno, pues le comentaba, les voy a dar ahora una serie de técnicas para saber cómo enfrentarse ante una situación donde ustedes sufran algún tipo de violencia verbal o física, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a ver qué define la Organización Mundial de la Salud como violencia. La violencia es, como está puesto ahí, el uso deliberado de la fuerza física o el poder en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. O sea, es todo lo que nos pueda afectar, todo lo que venga de fuera que nos pueda afectar de una forma violenta y agresiva. Distinguimos tres tipos de violencia: la verbal, que es la más frecuente; la física, que afortunadamente es significativa; y la violencia ambiental. La violencia ambiental es poco conocida, pero también se da, que son los daños que sufren ustedes cuando entra alguien violento y agresivo en una farmacia y le rompe el mobiliario, le rompe objetos, les tira cosas. Eso sería una violencia ambiental que también tienen que denunciar, porque es una violencia ejercida contra ustedes, no por el hecho de romper algo, no, es como una forma de coaccionarles o amenazarles para que ustedes les despachen un medicamento que no tienen por qué hacerlo, ¿vale? Ejercen violencia ambiental contra algún objeto. Eso también tienen que denunciarlo, ¿vale? Porque es una violencia que ejercen contra ustedes. Una agresión, un ataque verbal o físico, importante. El daño físico. Te pueden romper un brazo, te pueden hacer un morado, pero también es más o igual de importante el daño psicológico. ¿Vale? El daño psicológico que, le puede, que ustedes pueden sufrir al sufrir una amenaza o una agresión. El daño psicológico, ese estrés postraumático que les puede quedar, también es importante. Hay que, si se les diera el caso, tienen que acreditarlo con un informe médico, ¿de acuerdo? Que ustedes han sufrido un daño psicológico por unas amenazas, unas coacciones o una agresión, ¿vale? Para que el juez en su momento lo valore como un daño que ustedes han recibido y se pueda actuar en consecuencia, ¿vale? Una baja psicológica porque fueron y atracaron en la farmacia y me intimidaron con un arma blanca o de alguna forma, y yo he sufrido un daño psicológico por eso. Pues que quede acreditado en un parte médico y se pueda perseguir a ese autor porque ha causado un daño psicológico. Bueno, creo que esto se entiende. El delito de atentado es una pena que a ustedes, los farmacéuticos, no estén amparados por esa protección jurídica. Ahí tienen que moverse como colectivo para que el legislador les incluya, si lo consideran. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el que les agrede, aparte de responder por la agresión física o las amenazas, también responde por este delito, que es el mismo delito que nos protege a los policías, ¿vale? Cuando nos acometen, nos golpean y demás. Pero bueno, tristemente ustedes, pues, de momento no tienen esa protección jurídica, ¿vale? Entonces, ¿por qué debemos denunciar cuando nos pasan estas cosas? Porque al denunciar se visibiliza el problema. Lo que no se denuncia no existe. Si llegan a mi farmacia, me amenazan, me insultan o se llevan algo o rompen algo y yo pues pataleo y lo que sea y no llamo a la policía o no voy a comisaría y lo denuncio y no lo reporto, pues no ha existido. En su farmacia no pasa nada, está todo bien, está todo tranquilo. Si no lo denuncian, no existe, ¿vale? Al denunciarlo, la policía puede hacer prevención, podemos prevenir, sabemos que ahí está pasando algo, entonces actuaremos en consecuencia. ¿Cómo? Pues si la patrulla de policía
las patrullas que están en Santa Cruz, en el Puerto de la Cruz, en las Américas, en la playa de las Américas, en la laguna y demás, pues saben que en esa farmacia pasan cosas, pues incrementamos el patrullaje en la zona donde está esa farmacia. Hay un caso en Santa Cruz de la Vuelta de los Pájaros, la farmacia, no sé si está conectado el compañero que tiene el titular del despacho de la Vuelta de los Pájaros, porque esa farmacia es un punto que sabemos que ahí pasan muchas cosas, ¿vale? Incluso no sé si ahora creo que sigue teniendo el vigilante de seguridad, ¿verdad? Pues ahí pasan cosas, pues incrementamos nuestras patrullas, sobre todo por la noche, por las tardes, porque sabemos que ahí pasan cosas. Si no lo denuncian, no sucede nada y demás. Eso creo que se entiende bien. También con la denuncia evitamos que haya una reincidencia y nosotros generamos inteligencia, extraemos los datos y tenemos un amplio conocimiento de lo que está sucediendo y actuamos en consecuencia. Los delitos más habituales, pues las amenazas y las coacciones. Delitos menores, las lesiones graves o leves, el delito de atentado que no les ampara a ustedes, y luego un delito que es leve, que puede pasar desapercibido, pero que también está recogido en el Código Penal y se puede denunciar, son las injurias y calumnias, o sea, los insultos. ¿Vale? Yo estoy en mi farmacia y vienen y me insultan, pues no me tienen por qué insultar. Yo estoy aquí para ayudarle a usted, para darle el medicamento que necesita y que usted se cure. No estoy aquí para recibir insultos, amenazas, calumnias, injurias. No, pues se denuncia, ¿vale? Se denuncia. Si me insultan, eso es denunciable también. Importante, si deciden denunciar, tienen que aportar pruebas de lo que ha sucedido, porque las pruebas es lo que hace que el juicio se decante de un lado u otro. Entonces, aporten testigos, sus compañeros que están ahí, o otros usuarios de la farmacia, aporten los testigos de lo que ha sucedido. ¿Vale? A la hora de denunciar, aporten las imágenes de las cámaras, si tienen cámaras, que creo que todas las farmacias tienen cámaras, aporten la imagen de lo que ha sucedido como prueba, y si pueden, por supuesto, saber los datos de identidad de la persona que les ha amenazado, insultado y demás, de algún modo, apórtenlo también, ¿vale? Todo lo que puedan. Bueno, el agresor, el perfil del agresor, como les dije anteriormente, es un hombre entre 36 y 55 años. Puede ser el paciente, el familiar que va con el paciente o el acompañante. Suele ser una persona que tiene algún tipo de trastorno, adicción, ebrio, intoxicado, persigue un fin fraudulento, busca un objetivo personal, una persona frustrada. Cualquier persona es susceptible de entrar en un establecimiento suyo y comportarse de forma mal, de forma agresiva y violenta. Hay que distinguir la persona que se comporta de forma mal educada, el malcriado de siempre, de la persona que cruza el límite y comete un delito ya amenazando, insultando y demás. Vale, hay que saber distinguir eso. Bueno, ¿cómo puedo yo evitar sufrir una agresión? Lo que les comentaba hace un tiempo, hace un ratito. Cuando una persona entra y ya se comporta de forma con violencia verbal, no voy a esperar a que esa violencia verbal derive en una agresión física. Yo tengo que darme cuenta que esa persona está estresada, tiene un ataque de ira hacia mí, me está amenazando y demás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que tengo que hacer es dejarlo solo hablando con su ataque de ira y retirarme, dar distancia de seguridad. No me voy a quedar ahí para que me agreda. Lo que tengo que hacer es retirarme, dejarlo con su ataque de ira y llamarnos, avisarnos al 091, llamarnos por teléfono, ¿vale? Y dejarlo con su ataque de ira que ya se le pasará, ya se le pasará. Y porque cualquier cosa que en ese momento yo haga o le diga, incrementa su ira, ¿vale? En ese momento, cuando tiene el ataque de ira, no puedo hacer nada. Tranquilízate, no, porque eso incrementa más su ira, hay que dejarlo. Que se agote y quitarme de en medio. Huir. Huir no es de cobardes en un caso así, es de personas inteligentes. No me voy a quedar ahí para que lo próximo que haga sea agredirme, ¿vale? Creo que ustedes tienen en su farmacia, la mayoría tienen como unas pantallas, ¿no? O eso ya se retiró cuando el COVID. Bueno, pues eso sería bastante claro, pero bueno, ahí si pones eso, pues no hay un trato cercano con... Bueno, pero al menos hay un mostrador por delante. Ustedes tienen ventaja con respecto a los médicos y a los enfermeros porque tienen la barrera del mostrador. Entonces hay que dar distancia.
a distancia, me voy y lo dejo con su ataque de ira hasta que se le pase y nos avisan a la policía, ¿vale? Que para eso estamos, para cuando ustedes tengan un problema, vamos, ¿vale? Nos llaman por teléfono. Esto está totalmente descartado. Se barajó en un momento enseñarles a los sanitarios defensa personal, técnicas de combate, pero se barajó, en serio, se barajó, pero no es factible. Hay que dar herramientas de diálogo, de entendimiento y demás, ¿vale? Porque no es factible. Aunque, por supuesto, cualquier persona, si yo recibo una agresión, tengo derecho a defenderme. La legítima defensa existe, pero en ese momento dado para que no me sigan agrediendo, ¿vale? Bien, les quería comentar. La farmacia. Hay que configurar el lugar para evitar sufrir una agresión en la medida de lo posible. No tener objetos arrojadizos cerca de los clientes que me pueden arrojar en un momento dado. Es muy difícil, por no decir imposible. Pero bueno, no voy a tener la navajita con la que corto el cúter ese eso no lo puedes tener, dejarlo al alcance de un cliente porque lo pueden usar y me lo pueden clavar. Unas tijeras, algo arrojadizo. Intentar dejar todo lo más limpio posible, ¿vale? En la medida de lo posible. Yo sé que están diciendo que es imposible, pero bueno, para evitar que me los arrojen, ¿vale? Pedir auxilio. Entiendo que en ninguna farmacia hay una persona sola. Yo creo que el mínimo son dos, entre dos, y un máximo de 4 o 5 personas por farmacia. Pues lo primero que tengo que hacer es pedir auxilio a mi compañero o mi compañera que esté al lado y llamarnos. Como estamos en la era de la tecnología digital, ¿vale? Y todos tenemos un teléfono en el bolsillo o cerca o a mano, si no, en ese momento no podemos marcar el 091 y llamarnos, hay una aplicación, como estamos en la era de las aplicaciones, hay una aplicación que se llama AlertCops. AlertCops, ¿vale? Cualquier ciudadano se la puede descargar en Android y en iOS, ¿vale? Se la pueden descargar. Entonces, esa aplicación es una forma de contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de forma discreta, chateando. Puedes mandar fotos, puedes mandar vídeos, mandas la geolocalización de forma discreta, ¿vale? Entonces, les recomiendo que se las descarguen, que sepan manejarla, que se registren, que sepan utilizarla, por si en un momento dado tienen que utilizarla de forma discreta y avisarnos. Los sanitarios, médicos, enfermeros pueden desbloquear una funcionalidad especial que es la SOS, igual que las mujeres maltratadas, el colectivo de mujeres, las mujeres que son víctimas de violencia de género, pero ustedes no pueden desbloquearlo. Los farmacéuticos de momento no está previsto que ustedes puedan desbloquearlo. Eso es algo que pueden ustedes pedir a la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿vale? La funcionalidad SOS es una funcionalidad especial que desbloquea el micrófono del teléfono y entonces automáticamente en la sala de emergencias de la policía se escucha lo que está sucediendo y se graba ese audio. Y se sabe que hay una emergencia. Se puede escuchar a la persona amenazar, hablar de forma violenta y demás. Y entonces ese audio se graba y se puede usar en un juicio y hace que la ayuda llegue antes, porque se sabe qué es lo que está pasando en tiempo real. ¿Vale? Ustedes como colectivo farmacéutico pueden pedir a la Secretaría de Estado de Seguridad que les desbloquee esa funcionalidad especial. Al día de hoy no, pero bueno, el ALERCO se puede usar como otras muchas funcionalidades. Cualquier ciudadano puede hacerlo. Se lo recomiendo, ¿vale? La medida de seguridad estrella para que no les agredan es la distancia y quitarse de en medio y avisarnos, ¿vale? Y no dejar nada al alcance de la persona que entra que les pueda servir para agredirles o arrojárselo. Importante, ¿vale? Y sobre todo, vamos a ver, cuando entre un cliente en una farmacia y ustedes no le puedan dispensar el medicamento que le surge, el ansiolítico de turno o lo que sea que les haga falta, explicarles muy bien el motivo, que esa persona maneje la información, que no tenga incertidumbre, que pues no sale la receta aquí, pues no se lo puedo dar. Pues explicarle bien el motivo para que esa persona no entre en un ataque de ira hacia ustedes,
¿vale? Entonces, con una comunicación, que la comunicación verbal y la no verbal vayan en sintonía, que el mensaje que yo le estoy transmitiendo a esa persona vaya en sintonía con mi lenguaje corporal. Ellos tienen que ver que ustedes están centrados sobre ellos, que lo más importante son ellos. Tienen que transmitirles tranquilidad y serenidad, ¿vale? Y con un lenguaje y una actitud positiva, ¿vale? Y que no tengan incertidumbre ninguna. Si con todo y con eso no consiguen que esa persona esté tranquila y no se altere, pues bueno, no es culpa suya. Cualquier persona, hay personas de todo tipo, ustedes no pueden evitar eso, pero lo pueden intentar, ¿vale? Si sucede que se pone violento, distancia de seguridad y llamarnos, ¿vale? Importante. Y si lo consideran y son amenazados, son insultados y demás, denúncienlo para que esa persona vea que sus actos tienen consecuencias, ¿vale? Porque si no, mañana vuelve otra vez, les vuelve a amenazar, les vuelve a insultar y estamos en las mismas. Tienen ustedes que aprender a autoprotegerse, ¿vale? Voy a hacer una parada por si alguien quiere preguntar algo o comentar alguna cosa. Nada, vale. Elementos que facilitan la comunicación, pues la empatía, facilitar la expresión emocional, facilitar el relato de lo que ha sucedido, resumir y devolver, dar toda la información, un tono de voz tranquilo y calmado, negar peticiones imposibles, no prometan nada que no pueden hacer, y la escucha activa y el lenguaje activo, ¿vale? Que la persona se sienta escuchada, atendida y comprendida, ¿vale? Importantísimo, importantísimo. La escucha activa es la herramienta más importante que ustedes tienen para evitar que esa persona se altere. Tienen que hacer de farmacéuticos y de psicólogos, ¿vale? Con un montón de técnicas que todos sabemos que esas técnicas existen y las ponemos en marcha en nuestro día a día. Pero bueno, preguntas abiertas, la paráfrasis, para que la persona ordene y sistematice su pensamiento y lo que les quiere decir, resumir lo que les están diciendo. A veces llega una persona y no sabe ni el medicamento que quiere, pues ustedes tienen que anticiparse, conocer a esa persona. Imagino que conocerán a los clientes del barrio que siempre van a comprar los medicamentos, pues intentar interactuar con ellos para atenderlos de la mejor forma posible y que no respondan con violencia hacia ustedes, ¿vale? Etiquetar las emociones y demás. Llámenos, por favor, llámenos porque a esa persona habrá que identificarla y que vea que su hecho tiene una consecuencia. Al menos vamos, lo identificamos por si otro día vuelve, ya está identificado y ya se facilita el hecho de la denuncia, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo que nos llamen. Ante la duda, que nos llamen, que estamos para eso. En la parte de fuera del expositor, que un bote de champú te pesa 1 litro, 1 kilo, en fin, se te lo pueden tirar. Nos tenemos que alejar del mostrador. Claro. No van a estar ahí en 2 minutos, pueden tardar 5 o 10 minutos. ¿Qué hacemos en ese tiempo? O sea, Pues, pues no tiene servicio de seguridad, no tiene vigilante de seguridad. Vale. Pues lo que tienes que hacer es es retirarte, huir. Si te tienes que encerrar en la zona interior, pues no vas a dejar que te agreda. Y llamarnos, claro, te vas a enfrentar a una persona que está en un ataque de ira, que te está lanzando objetos, ¿verdad que no? O sal a la calle también. Si tienes la vía de salida, la tienes despejada, que el autor no está interpuesto entre donde están ustedes y la puerta de salida de la farmacia, si tienes la vía de escape despejada, pues sal, claro. Todo con tal de que no sufras ninguna agresión, de que no llegue a agredirte, ¿vale? Porque situaciones se pueden dar variopintas y de todo tipo. Perdón, repito la pregunta.
En el caso de que entre una persona y tenga un ataque de ira muy fuerte en la oficina de farmacia y con todas estas recomendaciones que nos ha dado logremos calmarlo, ¿qué nos recomienda? Que nos llame. Que Claro. le dejemos ir o que aún así le retengamos para llamar a la policía. O sea, tú no retengas a nadie, no puedes retener a nadie. Pero llamar. nos llama. Aquí hay una persona con un ataque de ira, ahora está más tranquilo, pero está aquí y yo no sé cómo va a reaccionar. Nos llama ante la duda, que para eso estamos. Perfecto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Se me oye, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, vale, yo tengo una pregunta. Esto es respecto a la persona agresiva que entra. Vale, pues supongamos que ustedes vienen, pues lo intentamos tranquilizar, pues funcionó, ustedes vienen, se lo llevan, lo que sea. Nosotros, que nos quedamos bastante asustados, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, a la persona se la llevan y el problema se resolvió, no hubo agresiones físicas ni nada, todo perfecto, se lo llevaron. O ya se fue, lo que sea. Nosotros, ¿tú nos das algún consejo de cómo, no sé, qué podemos hacer? No sé, si me puedes Pues decir algo. las herramientas legales es lo que llevo diciendo desde que empecé a hablar, la denuncia. Usted tiene que denunciar a esa persona. Hay una medida judicial que es bastante interesante, que los jueces suelen darla, que es la orden de alejamiento. ¿Vale? Yo he visto personas con órdenes de alejamiento de personas, de viviendas, de mercadonas. Hay personas con órdenes de alejamiento que no pueden entrar en un Mercadona. Hay personas con órdenes de alejamiento que no pueden acercarse a la calle Castillo. Sí, 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 sí. Porque están todo el día robando, hurtando. Entonces, si usted tiene un problema con una persona que sistemáticamente entra en su farmacia, les amenaza, les agrede, les roba o lo que sea, pero lo tiene que acreditar con denuncias, pues usted puede pedir una orden de alejamiento al juez, que esa persona no pueda acercarse a su farmacia o a usted a menos de 500 metros. Y si incumple esa medida judicial, incluiría en un quebrantamiento de condena y es detenida simplemente por eso, ¿vale? O sea, me parece bastante interesante. No se hace porque afortunadamente no hay una situación que lo requiera, pero que sepan que esa medida existe y se puede activar. Pero hay que denunciarlo. No sé si con eso aclaramos la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Si alguien más Querían, quiere formular una pregunta, tienen el canal abierto, se lo dicen y Juan ahí está pendiente y sobre la marcha abrimos el canal. querían también que les hablara, ¿no?, de las medidas de seguridad. Tenían esas dudas, ¿no? Aparte de las agresiones, entramos ahora en la parte técnica de la seguridad privada, ¿no? Sobre todo lo que nos interesa también desde la oficina de farmacia es que nos aclares qué obligatoriedades legales tenemos nosotros respecto Vale, a la tema de las alarmas, la videovigilancia, por los supuesto. guardieros, todos los temas que ustedes cuando acuden a la oficina de farmacia a realizar una inspección, lo que revisan. Vale. Ahora voy a dejar de ser el interlocutor policial sanitario, ¿vale? Se acabó, luego vuelvo. Y me pongo en el rol del jefe de la unidad de seguridad privada de la Policía Nacional, ¿vale? Bien. Con la normativa de seguridad privada que existe actualmente en España, la ley y el reglamento, los despachos de farmacia son establecimientos obligados a tener medidas de seguridad. Sin embargo, la única medida de seguridad obligatoria para las farmacias con la ley de seguridad privada es el guardiero o el elemento técnico por el cual despachan los medicamentos cuando están de guardia a través de una ventana o una puerta o la fachada y demás, el cajoncito y demás, el guardiero. Esa es la única medida de seguridad obligatoria por ley que la Policía Nacional o cualquier policía les va a exigir que ustedes tengan. Entonces, para eso tienen que hacer guardias de 24 horas. Si ustedes no hacen guardias, lo pueden comunicar, solicitan una dispensa en la subdelegación del Gobierno de Tenerife y incluso se les exime de tener el guardiero, siempre y cuando ustedes demuestren
que no hacen guardias, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, todos ustedes tienen alarmas, cámaras y otras medidas de seguridad, puertas blindadas, caja fuerte anclada. Todo eso que ustedes tienen es de forma voluntaria, ¿vale? Porque ustedes, para darse seguridad, ustedes deciden tenerlo, ¿vale? Bien, la policía no les obliga a que ustedes tengan esas medidas de seguridad. Pero si ustedes las tienen instaladas, ustedes las tienen de forma voluntaria instaladas, cuando nosotros vamos a inspeccionar que las empresas que ustedes han contratado para instalar esas medidas electrónicas de seguridad cumplen con la normativa, porque ustedes no están obligados a tenerlas, pero la empresa que les ha hecho esa instalación sí están sujetas a nuestra fiscalización. Nosotros tenemos que ver que esas empresas han hecho un buen trabajo, han instalado una alarma que funcione, que tenga las revisiones que la ley dice que tienen que tener y que están conectadas a la central receptora de alarmas como tienen que estar conectadas. No sé si me explico. Para eso siempre les pedimos el libro de revisiones de las alarmas, porque ahí vemos que la empresa de seguridad ha hecho el mantenimiento que la ley estipula que se tiene que hacer de forma semestral. ¿Vale? Este libro es solo para las alarmas. Las cámaras, Las alarmas, las cámaras no, porque las cámaras es el CCTV, que tendrán un monitor con las cámaras, pero las cámaras no, es la alarma, el servicio de seguridad de la alarma. Las cámaras es un añadido, ¿vale? Que unas tienen, otras no tienen y demás. Eso sí, tienen que tener, ahí entra la ley de protección de datos, ¿vale? Que tienen que tener el cartelito que hay una cámara grabando y que los usuarios pueden dirigirse al establecimiento y demás para el uso, el pedir las imágenes y demás. Eso ya es otra ley, no es la ley de seguridad privada, es la ley de protección de datos, ¿vale? ¿Alguna duda? Nosotros inspeccionamos las farmacias. Imagino que nos habréis visto que vamos a los despachos de farmacia a hacer esas inspecciones. Entonces, por favor, les ruego que nos faciliten el acceso cuando vayamos a hacer una inspección, ¿vale? Yo le quiero preguntar, es usted de la Policía Nacional, pero al ser jefe de seguridad privada también entra en las zonas de competencia de la Guardia Civil. Sí, Es decir, ustedes inspeccionan todas las efectivamente, oficinas de farmacia de toda la de provincia. toda la provincia. Sí, señor, así es. Nosotros tenemos la competencia de seguridad privada en toda la provincia. En toda la provincia, o sea, en Candelaria, en Güímar, en Tacoronte, en Nicó de los Vinos, en Guaza, en Las Américas, en toda la provincia. La competencia de seguridad privada. Y los agentes, por lo que ha comentado ahora de que les dejen entrar, los agentes, ¿cómo van identificados? Uniformados. ¿Siempre van Con el uniformados? mismo uniforme que me están viendo a mí, así vamos. Y si alguien tiene alguna duda, pues que llame al 091 o que llame al teléfono de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, pero todo menos impedirnos entrar a ejercer esa función inspectora. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, pues les podemos sancionar por falta de colaboración. Tenemos preguntas. Sí, Susana, cuando quieras. Hola, ¿se me oye? sí. Perfecto. Hola, mira, buenos días, soy Susana Pérez y a mí me realizasteis una inspección hace unos meses y es verdad que no pusimos ningún problema y se hizo todo bien, pero mi duda es sobre, yo tengo la alarma con una empresa de seguridad, pero las personas que compren una alarma, por ejemplo, en el Leroy Merlin o en MediaMarkt, que sí que sé que se vende, ¿tendrían que cumplir los mismos requisitos o no? Está conectada. Si su alarma está conectada a una central receptora de alarmas, sí. Ahora, si usted pone una alarma que la compra en Leroy Merlin, en AliExpress, en Amazon o en donde quiera, y la tiene conectada a su teléfono, al teléfono móvil de usted, o sea, o a ningún sitio, simplemente que suene, porque es una alarma que usted pone, no está sujeta. Si está tiene que estar conectada a una central receptora de alarma, Ujú. ¿vale? No sé si le contesto a su pregunta. Sí, Ah, sí, Entonces, sí.
Entiendo que con el tema de las cámaras es lo mismo. Si la cámara me la pongo yo a modo Pero pero eso ya y no está conectado a ninguna central entre pero es que las cámaras tienen que estar, alguien tiene que a mi visualizar móvil. pues vale, Si bien. están conectadas a mi móvil, no Usted tampoco tiene, tengo, pero tengo que poner el letrero de tengo cámara. efectivamente, pues si el ciudadano, el usuario de la farmacia, quiere ejercer algún tipo de derecho hacia esas imágenes, ¿vale? Les repito que ni cámaras, ni alarmas, ni demás son obligados por la policía a que ustedes lo pongan, ¿vale? Ahora, si lo ponen, tienen que cumplir con la normativa. Le estamos examinando, inspector. Una pregunta sobre lo que comentaba usted antes de las medidas de seguridad, lo del botón SOS. Ya el COPS. Sí, el de AlertCops. Si se utiliza la función normal, es lo que usted comentaba, pero el botón SOS lo único que hace es que graba la conversación No. para los O sea, sanitarios. se libera el micrófono del teléfono y se escucha en la sala de emergencias de la policía en tiempo real lo que está pasando. Es que desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos a nivel nacional nos están insistiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo precisamente en lo que está diciendo usted también, en que se tiene que denunciar, 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 porque lo que quieren es demostrar que los hechos que realmente suceden y es que se producen Claro. robos, hurtos, agresiones verbales, ya no tanto afortunadamente físicas, y siempre nos están diciéndolo y lo que hace muy poquito presentaron en el observatorio y en el observatorio había una diferencia abismal de datos, había una diferencia brutal entre los datos que teníamos registrados del Consejo de los Farmacéuticos y los datos que aportaba precisamente el Ministerio del Interior. En Alercops se recoge si un farmacéutico denuncia por ahí, ¿también esos datos se recogen? No, pero Alercón no es para denunciar. Alercón es para alertar de una emergencia que usted tiene en un momento dado, para avisarnos. Y no sabe el perfil de la persona que está alertando. Sí, 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 porque para usar Alercop te tienes que registrar con tus datos, ¿vale? Tienes que facilitar tus datos, un correo electrónico, tu nombre, tus apellidos. Es una aplicación que te tienes que registrar. Esos datos quedan registrados en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Pero Alercop no es para denunciar, es para avisar. Denunciar es en comisaría, ante el policía, que te recoge la denuncia, que la denuncia se escribe, se firma y se remite a la autoridad judicial. Son cosas distintas, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta al respecto? Ya saben que nos tienen a su disposición en el 091 para cualquier emergencia que ustedes tengan. ¿Qué es más útil, llamar al 091 o al 112? Si quieren que vaya la Policía Nacional, lo antes posible, por favor, llamen al 091. Es nuestra propia sala de emergencias. El 112 es una sala de emergencias que está muy bien, pero es múltiple. Es decir, es para avisar a bomberos, una ambulancia, a la policía, a la compañía del agua porque hay una fuga de agua, al helicóptero de emergencias porque alguien se accidentó en el Teide. No sé si me explico. Si usted tiene una emergencia policial dentro de la ciudad de Santa Cruz, de La Laguna, del Puerto de la Cruz, de las Américas, y quiere que la Policía Nacional acuda lo antes posible, por favor, marquen el 091. Es nuestra propia sala de emergencia. Entonces, la ayuda evidentemente llega antes, porque hay menos tiempo de espera y de respuesta. Le aprovecho y comentamos también una situación que estamos viviendo muy habitualmente en el entorno y sobre todo aquí en el colegio recibimos muchísimas llamadas de farmacéuticas y farmacéuticos. Y es que hay alguien que se dedica a llamar a las oficinas de farmacia haciéndose pasar por alguien del colegio. Sustrayendo la personalidad del colegio. En este caso, claro, nosotros les pedimos a los farmacéuticos que nos faciliten todos los datos posibles, el número de teléfono si pueden, si envían un correo electrónico, el correo electrónico desde el que lo remiten. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como Denunciarlo. colegio y los farmacéuticos también tendrían que denunciar. Claro, tiene que denunciar la persona que ha sufrido ese intento de estafa, porque entiendo que es un intento de estafa con algún fin, obtener datos personales, obtener algún tipo de remuneración económica. Es un intento de estafa, como cuando nos llega un SMS con pincha en el enlace, es algo parecido. Bueno, que la víctima que le ha sucedido, que lo denuncie y aporte los datos que tenga, el teléfono desde el que le han contactado, todos los datos que tenga, porque es entiendo que un intento de estafa.
con independencia de que el Colegio de Farmacia recopile esa problemática general de todas las farmacias. ¿Vale? Pero ahí el que tiene que denunciar es el afectado. Y por fuera de las oficinas de farmacia deberían colocar algún tipo de pivote o algún tipo de elemento para evitar, pues, por ejemplo, que se acceda a través del sistema del Eh, Butron o de eh, otra manera. Sí, claro, bueno, si lo consideran, eso ya es. La policía no obliga a ese tipo de medidas de seguridad, pueden ser recomendadas, pues si en la zona se han efectuado el típico robo por el alunizaje y demás, y lo consideran conveniente, pues sí, claro, no hay ningún problema. Pero vamos, de momento casi no se dan ese tipo de hechos, afortunadamente, casi. Todo lo que sea invertir en seguridad está bien, ¿vale? Perfecto, pues yo creo que ha quedado todo claro. No hay más preguntas, así que Juan José Navarro, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos temas. Y ya ahora en las farmacias lo que les queda es pues con revisar todo, a ver si cumplimos y bueno, y tener suerte para que no nos pase ninguna agresión, pero ya sabemos a partir de hoy cómo poder reaccionar. Muchísimas gracias. Vale, mire, antes de nada, ahí están mis datos, ¿vale? El correo y el teléfono del despacho para cualquier aclaración de cualquier farmacéutico o de ustedes o lo que necesiten, ¿vale? A su disposición.